Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4 y 5. Como introducción, veremos que toda operación de rescate requiere de personas especializadas, elementos apropiados para ello y mucha persistencia para poder salvar una vida. Elena de White relata una experiencia de rescate en su época que revela claramente cuánto implica hacerlo. En cierto pueblo de Nueva Inglaterra se estaba cavando un pozo. Cuando el trabajo estaba casi terminado, la tierra se desmoronó y sepultó a un hombre que quedaba todavía en el fondo. Inmediatamente cundió la alarma y mecánicos, agricultores, comerciantes, abogados, todos acudieron jadeantes a rescatarlo. Manos voluntarias y ávidas de ayudar trajeron sogas, escaleras, azadas y palas. ¡Salvadlo! ¡Oh, salvadlo! Era el clamor general. Los hombres trabajaban con energía desesperada hasta que sus frentes estuvieron bañadas en sudor y sus brazos temblaban por el esfuerzo. Al fin se pudo hacer penetrar un caño por el cual gritaron al hombre que contestara si vivía todavía. Llegó la respuesta: vivo, pero apresuraos, es algo terrible estar aquí. Con un clamor de alegría renovaron sus esfuerzos y por fin llegaron a él. La algazara que se elevó entonces parecía llegar hasta los mismos cielos. ¡Salvado, salvado! Era el clamor que repercutía por todas las calles del pueblo. Era demostrar demasiado celo e interés, demasiado entusiasmo para salvar a un hombre. Por supuesto que no. Pero, ¿qué es la pérdida de la vida temporal en comparación con la pérdida de un alma? ¿No debiera la pérdida de un alma despertar una solicitud aún más profunda en los hombres que aseveran percatarse del peligro que corren los que están separados de Cristo? Servicio Cristiano, página 119. En el capítulo 2 de Efesios, los versículos 1 al 10, Pablo explica con más detalle lo que ya ha bosquejado en el capítulo 1. En el primer capítulo se hace hincapié en el plan general de salvación de Dios en Cristo a nivel universal, mientras que en el capítulo 2 se explica la salvación a nivel individual. El primer punto que consideraremos es muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es nuestra condición cuando no conocemos a Cristo? Efesios 2, 1 al 3 describe esta condición como muerte espiritual en los delitos y pecados, lo cual constituye para estas personas una conducta habitual y normal, ya que la gran mayoría de las personas hace lo mismo. Se camina en la corriente de este mundo, o sea, la clase de vida característica del mundo, desunión y separación de Dios. Se camina en ese camino por instigación del príncipe de la potestad del aire, como lo llama Pablo, es decir, de Satanás, que nos tienta y engaña con gran astucia y poder. Pablo llama a estas personas, dentro de las cuales estuvimos nosotros también antes de conocer a Cristo, hijos de desobediencia, en Efesios 2:2. Es decir, que estamos en un estado continuo de rebelión y oposición a la voluntad de Dios, y también
hijos de ira, es decir, merecedores de la ira de Dios. Están sujetos a condenación si no se arrepienten de sus malos caminos. Y finalmente Dios se apartará de ellos su misericordia, permitiendo que el mal caiga sobre ellos. Por el solo hecho de haber nacido, el hombre ha sido, desde la caída de Adán, el esclavo de Satanás y de sus propios malos deseos y apetito. Aunque no siempre la persona está en rebelión visible contra Dios, la enemistad contra Dios y su voluntad permanece siempre latente dentro de cada persona no convertida. La gente está llena de ciclones, listos para desencadenarse con furia. Sin el nuevo nacimiento, cada persona que llega al mundo está irremediablemente perdida para la eternidad, puesto que por temperamento es enemiga de Dios. El hombre natural se rebela contra Dios en actitud, en pensamiento, en palabra y en actos. El pecado no siempre es un acto. Sin embargo, en la parábola de los cabritos y los corderos, Jesús no enumeró ningún acto visible malvado de los que llamó cabritos. No fueron rechazados por haber realizado actos malos o hablado palabras impropias. No habían hecho nada malo, pero habían pecado porque habían diferido de Dios en motivos y actitudes. En realidad, los actos y las palabras son solo síntomas del pecado, más bien que pecados en sí mismos. Son expresiones de una actitud interior de separación mental o espiritual de la voluntad de Dios. Este es el mal interior o la esencia del pecado que habita en todos nosotros. El pecado básicamente es un problema de relación. Pecado es cualquier cosa que rompa el compañerismo de un ser humano con Dios y produzca una separación de Él y Dios. Es un apartamiento, una huida de Dios. Más que quebrantar la ley, es quebrantar el corazón de Dios. El pecado reside en la mente y se manifiesta en las elecciones que uno hace. Cuando damos nuestra lealtad a algún otro que no sea Dios, pecamos. Podemos pecar simplemente por acariciar sentimientos que no están en armonía con la voluntad de Dios. Los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan el alma. Camino a Cristo, página 47. Ninguno puede hacer nuestra elección moral por nosotros. Dios nunca nos obligará a escoger sus caminos. Él restringe su omnipotencia a fin de conceder a los seres morales, inteligentes y con voluntad libre un ámbito en el cual puedan operar. Jesús expuso su vida y finalmente la entregó a fin de garantizar el derecho inalienable de cada persona de hacer su libre elección moral. Tanto la justicia como el pecado dependen del uso de la voluntad de cada uno y de su elección personal. La mayoría de los pecados surgen por la demanda de hacer la voluntad propia y por apartarse de la confianza en Dios y en sus caminos. El asiento del mal y del bien no es la carne,
sino la voluntad. El problema es, ¿quién está al comando? Se puede pecar por rebeldía, por ignorancia, por inmadurez espiritual, por debilidad, o sea, es lo que se podría decir no alcanzar la marca. El pecado es también infracción de la ley, según lo define 1 de Juan 3:4. Es decir, el infractor conoce la ley, pero elige no tomarla en cuenta. La esencia de la desobediencia es resistencia a la voluntad conocida de Dios, rebelión contra ella o alejamiento de esa voluntad. La maldad deliberada puede llevar a la perversidad cultivada o habitual, lo cual puede llegar al punto donde es casi imposible al individuo resistir al mal. Es como una persona que cae desde el techo de un edificio de 10 pisos, luego de haber dado deliberadamente un paso hacia el vacío, ya no puede hacer nada para detener su caída. Todos nosotros somos pecadores, pues no hay hombre que no peque, como dice correctamente Salomón en 2 de Crónicas 6:36. Todos hemos cometido tanto pecados de ignorancia como pecados de tropiezo y caída inadvertida o voluntarios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53:6. El segundo punto es la destructividad del pecado. Una linda tarde, mientras usted trabaja en su jardín, ve pasar a su vecino. Al detenerse a conversar con usted por unos momentos, usted nota que la ropa de trabajo de su vecino está empapada. Al preguntar sobre lo sucedido, él le explica que unos pocos minutos antes, mientras limpiaba su garage, al bajar una lata de gasolina de 5 litros, ésta se abrió y su contenido se derramó sobre él. Inmediatamente usted le aconseja a su vecino que vaya y se cambie de ropa tan rápidamente como pueda. Le explica que es extremadamente peligroso andar por ahí con la ropa empapada en gasolina. Si por casualidad se acercara a un fuego, su ropa podría incendiarse y él se quemaría vivo. Su vecino respetuosamente escucha su advertencia, pero luego le explica que ciertamente piensa cambiarse de ropa, pero que primero tiene la intención de quemar un poco de basura en una fogata en su patio trasero. Usted se pone más insistente en su apelación a que se cambie de ropa inmediatamente. No debe acercarse al fuego con su ropa saturada de gasolina. Pero todos sus consejos bien intencionados no dan resultado. Su vecino levanta un montón de hojas y otros desechos y comienza a quemarlos. Pero al acercarse al fuego, un viento caprichoso hace volar una llama en dirección a él. En el siguiente momento, su vecino está envuelto en llamas de pies a cabeza. Nada puede salvarlo. Él se halla en un infierno alimentado por gasolina. Esta es solo una parábola. Nadie en su sano juicio haría algo tan necio. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos, en otros aspectos, tan necios como este hombre. Andamos por allí y por aquí, indiferentes, en ropas empapadas por la gasolina del pecado. En el universo de Dios, el pecado, por su misma naturaleza, es tan inflamable como la gasolina. Todo lo que está contaminado o manchado por el pecado se convierte en inflamable o combustible ante la presencia de Dios. La chispa que eventualmente encenderá
el pecado y a los pecadores es la presencia de un Dios santo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 1:28. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Isaías 1:31. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Isaías 30:33. Esto es algo tremendo lo que está Isaías diciendo acá. Tofet era el lugar donde se quemaban los sacrificios humanos que ofrecían las personas idólatras dentro de Israel mismo. Y acá Dios dice que tiene preparado un Tofet para el rey de Israel y lo describe como amplio, profundo y que tiene mucha leña y que cuando se incendie con el soplo de Jehová no habrá quien pueda salvarlo. Cuando Jesús vino a esta tierra como nuestro Salvador, no apareció con su gloria divina para que los hombres pecadores no murieran en su presencia. Pero cuando vuelve a la tierra en su segunda venida, vendrá con su gloria divina, rodeado de miríadas de ángeles. Ninguna persona que aún conserve pecados no perdonados podrá vivir entonces en la presencia de Dios. Como criaturas, no tenemos vida en nosotros mismos. Como pecadores, todos nos hemos separado de Dios. Dejaremos de existir cuando se suspenda el aplazamiento de la ejecución de los pecadores, a menos que aceptemos la salvación por medio de Jesús. Recordemos muy bien, a pesar de todas estas citas bíblicas acerca de la destrucción de los impíos, que Dios dice que no quiere la muerte del que muere. Pero es imposible enfatizar demasiado la gravedad del pecado y su destructividad. El pecado es letal, mortal, es separación de Dios. Pero Dios no desea que nadie muera eternamente y ha preparado una vía de escape para todos los hombres que la quieran aceptar. Es el plan de salvación. El tercer punto, la única esperanza, Efesios 2, 4 al 10. Hasta aquí, Efesios 2, 1 al 3, nos ha presentado un cuadro tenebroso que parece conducir a una inevitable condenación. Pero ahora Pablo presenta una alternativa. Dios, que es rico en misericordia, acá dice que Dios no solo es misericordioso, sino es rico en misericordia, sobreabunda en misericordia para todos los que invocan su nombre. El amor de Dios es mucho más que simple compasión. Él nos amó siendo aún nosotros pecadores y nunca dejará de amarnos. Dios tiene misericordia de nosotros porque somos pecadores y nos ama porque somos criaturas suyas. Su gran obra en favor de la humanidad no fue meramente un acto de caritativa condescendencia, sino un acto de profundo amor. En el versículo 5 de Efesios 2, Dios pasa a describir cuál es nuestra única esperanza. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Este darnos vida se refiere a un proceso de transformación por el cual se pasa de muerte a vida nueva. Así como Cristo fue vivificado de entre los muertos por la resurrección, el ser humano es también vivificado de su estado de muerte espiritual. Es elevado a una nueva esfera en la cual es gobernado por nuevos principios. En primer lugar, somos crucificados en Él, morimos con Él, somos resucitados con Él, reinaremos con Él y seremos coherederos con Él. Esto sucede cuando el creyente, por la fe, recibe la vigorizante vida que fluye de Cristo. Nos resucitó, dice Efesios 2:6. Después de morir en el bautismo y ser sacados del agua es la simbología de resucitar, es decir, tener una vida nueva, una vida espiritual nueva. Y nos sentó en los lugares celestiales. Aunque nosotros seguimos viviendo en esta tierra, por la fe sabemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre y es nuestro gran representante allí. Es decir, nosotros con nuestras necesidades y problemas estamos representados por Cristo y simbólicamente estamos sentados con Él en el trono celestial. La entrada de Cristo en las cortes celestiales fue una garantía de la entrada en el cielo de todos los que acepten la salvación. Somos salvos por gracia por medio de la fe, dice Efesios 2:8. La gracia de parte de Dios y la fe que acepta la dádiva divina de parte del hombre. La fe no es la causa de nuestra salvación, sino solo el medio. Veamos ahora un poco más a fondo qué es la gracia. Gracia no fue de ninguna manera una palabra inventada por los apóstoles. Era una palabra muy usada por los griegos, pero el significado peculiar añadido al término gracia en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos de Pablo, se refiere al abundante amor salvador de Dios para los pecadores, según se revela en Jesucristo. Los hombres pecadores, destituidos de la gloria de Dios, de ninguna manera merecemos en lo más mínimo una gracia tal, ni la amante bondad de Dios. Los hombres han vivido odiando a Dios y en rebelión contra Él. Han pervertido su verdad, han preferido adorar a cuadrúpedos y a reptiles. Han deshonrado la imagen divina en sus propios cuerpos. Han blasfemado el nombre de Dios y hasta lo han despreciado debido a su paciencia y longanimidad. Por tanto, gracia en el Nuevo Testamento, tal como se revela en Jesucristo, es su amor transformador, ilimitado y que todo lo abarca hacia los pecadores, y es poder de Dios para salvación. No solo es misericordia y buena voluntad, sino además es un poder activo, vigorizante y transformador para salvar. En algunos casos, gracia es equivalente a evangelio. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad.
Consejos para los Maestros, página 236, Elena de White. Veamos ahora el segundo componente de este plan de rescate, y que es la fe. La gracia es de origen divino. La fe se tiene que originar en el hombre. Pero veamos ahora que la fe no se trata simplemente de una creencia en algo impersonal, sino que es una confianza personal en Dios, como alguien a quien se conoce mucho. Este tipo de fe, que fue la fe de Abraham, es acreditada a nuestro haber para justificación. Esto no significa que la fe posee en sí misma algún mérito que pudiera ganar la justificación. La fe es una relación genuina de amor, confianza y sumisión con Dios. La fe no se considera como algo por lo cual se debe pagar un salario, como si fuera una deuda. Esto representa el método legalista de buscar la salvación. Si la justificación es una recompensa por las obras, Dios es nuestro deudor y entonces no hay gracia. La fe tampoco es una simple creencia en la bondad de Dios, sino es plena confianza en que el que justifica a aquellos que son injustificables si se ejerciera justicia sin misericordia. También implica una completa entrega del corazón y de la vida a aquel en quien el creyente ha aprendido a confiar. Creer en Dios es llegar a tener una relación personal con Dios. La salvación, por tanto, no se alcanza con esfuerzos humanos. Es un regalo, un don de Dios, sin precio de ninguna clase. Las obras no son la causa, sino el efecto de la salvación, de manera que no hay ningún motivo para que el hombre se gloríe de alguna manera. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, es decir, una obra o cosa hecha. En este caso se refiere a la nueva creación espiritual que Dios efectúa en el hombre. Dios nos vuelve a formar para que caminemos en buenas obras. Pero hay un problema. El hombre no puede producir por sí mismo buenas obras. Es necesario que primero sea recreado espiritualmente por Cristo para que pueda producir las buenas obras, como un testimonio de la salvación gratuita. O sea, las obras que Cristo preparó de antemano son el fruto de la salvación. Caminar o andar en buenas obras debe ser algo habitual y espontáneo, no impuesto, una expresión natural de la nueva vida que ha sido creada en el creyente. En conclusión, la justificación por la fe trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Pablo en Filipenses 4:7. El pasado pecaminoso, aparentemente tan irrevocable, ha sido borrado maravillosamente. El pasado es separado de nosotros. Nuestra tristeza se transforma en gozo. El gozo de la liberación, la paz de la conciencia, el escape de la condenación, la pulsante vida de libertad en Cristo, todo esto nos trae la doctrina de la justificación, que es la manera de Dios de rescatarnos.